Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta sesión de Disputatio Lexio, la tertulia académica sobre los grupos en condición de vulnerabilidad. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos en los diferentes países hermanos en Latinoamérica, con la diferencia de horarios, a nuestros compañeros también de la primera, segunda y tercera generación, que nos hacen también el honor de estar con nosotros, a nuestros anfitriones de la cuarta generación. Muchas gracias por recibirnos en este foro académico que estamos iniciando sobre pues un tema que ya tuvimos alguna idea, una introducción de los grupos en condición de vulnerabilidad, un tema por demás importante que tiene diferentes aristas. Y bueno, para tal efecto, me da mucho gusto presentar formalmente a la doctora Araceli Romo Cabrera, quien nos hará el honor de ser la moderadora de esta tertulia, compañera de la cuarta generación de este programa. Y pues gracias, Araceli, por aceptar esta moderación. Te cedo el uso de la voz y te escuchamos con atención. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todas y a todos. Efectivamente, mi nombre es Araceli Romo Cabrera. El honor es totalmente mío y tengo el gusto de saludarles desde la Facultad de Estudios Superiores Aragón, donde tengo el privilegio de ser la directora desde el 2024. Y pues bueno, con muchísimo gusto de poder eh, únicamente organizar la logística de esta sesión. Yo la verdad he escuchado con mucha atención todo lo que se ha compartido, tanto de parte de los ponentes magistrales como de las intervenciones que ustedes han realizado en las sesiones que hemos ya tenido, y yo aprendo mucho de ustedes. Yo vengo del campo básicamente de la educación y de la administración. Antes de llegar a la dirección de la facultad, pues yo me dedicaba al ámbito privado, capacitación y consultoría. Y desde que estoy aquí, la verdad es que siempre aprendo, todos los días aprendo de todo lo que tenemos que hacer, compartir, analizar y resolver en las distintas instituciones y organizaciones donde nos desenvolvemos. La semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar al profesor Mario Isaías Torres Torres. Voy rápidamente a recordar, él es jurista académico nicaragüense con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Democracia. Ha fungido como director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos, integrante del claustro de expertos en derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Afortunadamente se incorpora también al grupo con nosotros, lo cual me hace muy feliz. Y yo quisiera empezar recordando para todas y todos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. Se encarga de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el continente americano. Y la semana pasada estuvimos platicando sobre el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad. Desde la perspectiva de esta comisión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vulnerabilidad no es una cualidad intrínseca de las personas, sino una situación relacional y contextual derivada de condiciones estructurales de desigualdad, como bien nos mencionó el doctor Torres. La vulnerabilidad se vincula con la posición desventajosa en la estructura social, y esto limita el acceso real a derechos más allá de su reconocimiento formal. Nos hizo el favor el doctor Arellano de compartirnos una serie de preguntas para poder detonar la participación, el debate, el análisis, la intervención. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se considera un grupo en condición de vulnerabilidad? No sé si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra. Yo aquí me apoyaré de la propia plataforma que me va poniendo el orden en el que se va levantando la mano. Entonces, si alguno de ustedes quisiera intervenir con esta o algún otro comentario, adelante, por favor, para poder ir facilitando el uso de la voz. Igual si quieren voy a leer de una vez todas las preguntas por si ustedes tienen planeado intervenir en alguna otra, pues que se sientan con total libertad de ir pidiendo la palabra. Entonces, de lo primero que nos gustaría charlar es qué se considera un grupo en condición de vulnerabilidad.
La segunda pregunta es, ¿cómo se vinculan los actos discriminatorios con la condición de vulnerabilidad? ¿Por qué tienen una relación? En el tercero, algunos ejemplos de grupos en esta condición de vulnerabilidad. En la cuarta, interpretación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la quinta es la transformación de entornos de vulnerabilidad desde el ámbito educativo y de gestión institucional. En ese sentido, me gustaría saber si algunos de ustedes quisieran tomar la palabra con relación a alguna de las preguntas que les he compartido, que ya nos hizo llegar previamente el doctor Arellano. En lo que se animan, si no, tipo escuelita, doctora. Ah, adelante, por favor. Perfecto, entonces déjame ver No, qué yo puedo no. participar, Ah, que no encuentro excelente. aquí la reacción, solo que estaba esperando, eh, pues de pronto que otros compañeros pudieran intervenir por lo siguiente, compañeros y compañeras. En el caso, estuve haciéndome la pregunta sobre el caso de los pueblos indígenas. Si nosotros vemos que hay diferencias en las vulnerabilidades, pues hay vulnerabilidades por temas de mujer, por temas de niñeces y por pueblos indígenas, etcétera. Por ejemplo, para el caso de Colombia, México, bueno, para todos los casos nuestros encontramos poblaciones que no solamente están vulnerables por una condición histórica, por una condición de grupos históricamente discriminados como son los pueblos indígenas, sino que leyendo lo que ustedes mandaron como protocolo de vulnerabilidad o de grupos vulnerables, yo encontré dos o más condiciones como la interseccionalidad, la transversalidad de los derechos humanos y que esto requiere una atención integral con enfoque diferenciado y pertinencia cultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los compañeros de los pueblos indígenas que tienen esta calidad de grupos históricamente discriminados, también tienen una vulnerabilidad de amenaza constante por los grupos armados, ¿sí? Pues sabemos que estamos en una guerra de narcotráfico, también en una guerra de guerrillas, bueno, son unas situaciones muy duras y muy crudas con respecto a esta situación de amenazas constantes. Entonces tenemos esa amenaza y yo me puse a buscar cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y amenaza. ¿Sí? Encontré que la vulnerabilidad es constante pues por hechos históricos o por una serie de situaciones y que la amenaza es casi que inmediata. Pero llevamos años en esta situación y se conjunta. Entonces ustedes los juristas, yo más vale es como una pregunta, como una inquietud que suma todas las preguntas detonantes y es cómo hacer cuando estos derechos son vulnerados, constantemente amenazados y ahí entonces entra el tema de mujeres, los niños y niñas y jóvenes que están siendo reclutados para estas guerras, ¿no? Por ejemplo, en este caso. También la amenaza a sus propios territorios bioculturales. Yo estoy trabajando la parte de derechos bioculturales. En Colombia ya ha habido varias sentencias de la Corte Constitucional eh, eh, declarando, por ejemplo, el río Atrato como sujeto de derechos y hay otros espacios también, digamos, comillas, de que son temas de naturaleza que son sujetos de derecho. Y aquí encontré muchísimo sobre el tema en particular que yo estoy trabajando, que es sobre bioculturalidad y biodiversidad como fundamentos jurídicos y jurisprudenciales para su protección. Pero más allá de esto es cómo tratar, por decir los juristas, cómo se trata cuando en una zona, tanto pues como pueblo, como mujeres, como niños, niñas, jóvenes, son vulnerados, amenazados, tienen históricamente discriminados, o sea, tienen todas las anteriores, ¿no? Situaciones de amenazas constantes, discriminación y pues si bien hay una serie de instrumentos normativos en esta protección de los derechos y en la atención que debe ser igualitaria, pluricultural, intercultural, no revictimización porque son revictimizados, tenemos amenazas y asesinatos de líderes ambientales. ¿Qué hacemos? Digamos, ¿cómo ante la Corte Constitucional y también me puse, pues ustedes nos han explicado
estos protocolos, hasta dónde están esos alcances jurisprudenciales. Yo tuve la oportunidad con la Universidad Autónoma Intercultural Indígena, UAIN, de tomar un diplomado sobre, sobre relaciones internacionales y derechos que a nivel de Cancillería ya se está haciendo también aquí en Colombia para que pues, también los pueblos indígenas tengan derecho a una Cancillería digamos, diferencial, por así decirlo. Porque uno va, yo he tenido la oportunidad de viajar con compañeros indígenas y uno encuentra la discriminación en los aeropuertos, en otros países, ¿no? Por temas de trato, ¿no? Por no decir maltrato, de diferencias culturales, eso se ve. Entonces, bueno, es más una pregunta detonante, yo diría, ¿cuándo todas estos derechos son vulnerados en una región, su naturaleza, sus propios seres, y esto es colectivo, ¿no? Es personal colectivo, y una amenaza y una muerte, se vuelve colectivo. Hemos tenido la oportunidad de conocer varias sentencias, aquí se han dado, aquí para Colombia, no las conozco, pero es como largo, eso ha llegado a la Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Y como hablábamos hace 8 días con el doctor Isaías Torres Torres, era que, pues, que hay un fundamento muy estructural de estas violencias que evidentemente son pues mucho más claras de ver y mucho más fuertes, digamos, en estas poblaciones indígenas, afrodescendientes, en estas poblaciones también campesinas, por todas estas guerras por las cuales y violencias por las cuales estamos pasando. Entonces yo encontré una serie ahí sí llamámosle, de multicasos y de multicondiciones con las cuales se trabajan o se presentan más que todo como vulnerabilidad y como amenaza. Y la pregunta mía a todos los compañeros y compañeras es cómo se abordan estos aspectos, ¿no? Porque encuentro protocolos como uno por uno y sé que en estas cuestiones de, de alegatos es como una situación en especial, no estas complejidades. Entonces, pues es esa una inquietud mía, más que yo no lo puedo resolver, evidentemente, pero sí cómo retomar cuando en nuestros pueblos, muy cercanos a nosotros mismos, ocurren estas situaciones múltiples de amenazas y vulnerabilidades. Muchísimas gracias. Esa es mi participación. Muy amables. Como que me fui. Ve. No, no No, me fui. te la escuchó Qué todo bien, pena. te la escuchó. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es esa un poco mi inquietud y muchísimas gracias. Tienes apagado tu micrófono, doctora Araceli. Perdón, todavía no me aprendo que hay que quitarle el mute al micrófono. Caray, qué barbaridad. Bueno, Sí, decía que nos pone Olga Lucía esta provocación sobre la mesa de cuando no es nada más una situación de vulnerabilidad la del grupo, sino que es un sí, tema de interseccionalidad, donde sí, múltiples factores, lamentablemente, de desigualdad o de discriminación actúan simultáneamente, ya no nada más es uno, sino son múltiples los factores que están interactuando de manera simultánea. Entonces, si alguien quisiera seguir abordando sobre este tema, pues bienvenida a su participación. Escucharemos ahora a Isi Verónica. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Yo entro en una reflexión, un poco lo comentado por la doctora Olga Lucía. En el caso que ella nos expone es las violaciones que afectan a los grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso comunidades indígenas. Como bien lo dijo la doctora Olga, bueno, son grupos en desventaja por sus condiciones, ya sean hasta económicas o históricas también. En el caso de, de los pueblos indígenas, y me voy a referir más en lo particular a las mujeres, a las niñas y mujeres indígenas, porque por un lado están vulnerando sus derechos humanos por el propio Estado, vamos a decirlo así, pero también de sus propias instituciones, y me voy a explicar el por qué. Eh,
En la clase pasada que nos comentaba el doctor que expuso un ejemplo de una comunidad indígena en Colombia, que una de las sanciones por haber cometido alguna conducta pues ilícita o contraria a la normatividad propia de los pueblos indígenas o al derecho indígena, porque al final del día tienen su derecho indígena, ellos como sanción es el darlos, decía como latigazos, me parece que dijo, si no mal no recuerdo, y que esto se expuso y se llevó el caso de esta persona y que, bueno, le dieron la razón, en este caso, a las autoridades indígenas en esta sanción de latigazos. Entonces yo aquí me pregunto, y es una reflexión que siempre que me la he hecho, ¿qué pasa en el caso de las costumbres? No me gusta decir usos y costumbres, yo creo que ya hay que decir costumbres para no restarle el mérito de esto, de las costumbres. El decir uso siento yo que se le baja el mérito a esto, las costumbres, como los matrimonios arreglados, porque sí se da, en las comunidades indígenas, los matrimonios forzosos, matrimonios de niñas menores, adolescentes, niñas pequeñas, porque yo he tenido la oportunidad de hacer algunos estudios de campo en comunidades indígenas de aquí de mi estado o en Chiapas, por ejemplo. Hay una situación que es parte de la cosmovisión de las comunidades indígenas y es en cuanto a que ellos no conocen la etapa de la adolescencia. Entonces, hay que entender también esta parte de su cosmovisión. Es decir, son niños y luego adultos. No hay ese tema de adolescentes. Y por ello, cuando la niña tiene su periodo, su menstruación, ya en este caso se le considera una mujer y es momento de poder casarla. Entonces, es todo un contexto que hay que sí entender y respetar. Sin embargo, y lo digo con todo respeto, en cuanto a que tenemos, y lo sabemos, la Convención de la CEDAW, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Interamericana de los Pueblos Indígenas. Todos ellos, en cada uno, también se habla cuando existen prácticas tradicionales que vulneren, en este caso, los derechos humanos de las mujeres, vamos a decir, la dignidad como tal, para no entrar en el sentido, porque la dignidad la conocen las comunidades y los pueblos indígenas. Tuve la oportunidad de hacer estudio de campo, entrevisté, hice muchas encuestas con mujeres y me compartieron su vida con mucha cautela, algunas con miedo, y para yo poder entrar, no entré de lleno a decirles, a ver, ¿fue violentado sus derechos humanos? No, simplemente plática, hablamos de la artesanía, de cosas así. Entonces, yo lo que pude ver en estas mujeres que me compartieron esta situación, cómo a los 13 años la casaban con hombres de 40, ¿no? Entonces, siento que ahí es donde nosotros tenemos que aportar algo, y lo digo con todo respeto, o sea, eh, la cultura no puede ser estática, la cultura tiene movimiento, se transforma. Entonces, en esta parte es donde también yo me pregunto, porque hay una controversia, lo digo con todo respeto, en cuanto a los derechos culturales, pero ¿hasta dónde tenemos un límite, lo voy a decir así, para el tema de usos y costumbres, ¿no? ¿Hasta dónde es el límite de las costumbres? Porque debe de haber algún límite. Y a mí se me preguntó en una ocasión, y bueno, ¿cuál considera que usted es el límite? Le digo, pues la dignidad, porque yo lo vi reflejado en los ojos de las mujeres que compartían esa vivencia de haber sido casada por un arreglo, porque hay arreglos donde hay un trueque, hay que decirlo también. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ir. Yo siempre trato de hacer estas investigaciones. En una ocasión hice una investigación sobre si conocían qué eran los derechos humanos. No conoce qué son los derechos humanos, las niñas y mujeres indígenas, en sí las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo podrían ellos también hacer esa exigencia de los mismos, ¿no? Es algo que quiero compartir
Y bueno, y nuestros instrumentos internacionales dicen que no deben de prevalecer estas prácticas que sí vulneren y afecten la dignidad, pues, de las personas, ¿no? Esto es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isi Verónica, que borda sobre lo que puso sobre la mesa Olga Lucía y pone el foco en las mujeres y niñas de comunidades indígenas, en donde, qué pregunta tan poderosa y tan fuerte, ¿no? ¿Dónde está el límite entre las costumbres, entre estos derechos culturales y cuando ya se está vulnerando la dignidad de la persona? Entonces, seguimos abordando y seguimos planteándonos preguntas. Muchísimas gracias por la intervención. Y le damos ahora la palabra a Xiomara Gómez. Adelante, por favor. ¿Xiomara o cómo se pronuncia? Sí, Amara, es correcto. Xiomara, adelante, muchísimas gracias. Yo creo que bueno, estos cuestionamientos son muy importantes porque precisamente cuando vamos a juzgar dentro de los procedimientos, tenemos que juzgar precisamente con esta perspectiva de interculturalidad, ¿no? Porque, pues, si juzgamos, por ejemplo, no sé, aplicando una ley neutral sin observar esta desigualdad, precisamente eso provoca que se siga perpetuando esa injusticia, porque precisamente eso es lo que nos piden, por ejemplo, nosotros en México tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, ¿no? Y en este aspecto ahí, pues es como exigir a los jueces precisamente ver estas diferencias, es considerar cuáles son las reglas procesales, ajustarlas, proporcionarles, vamos, alguien, a un traductor para que podamos también comprenderlos, porque no es lo mismo que de pronto tengamos enfrente a una persona que ni siquiera habla nuestra lengua y que además el significado de lo que nosotros podemos hablar puede ser distinto para ellos. Entonces, para que podamos tener precisamente em, pues esa apertura, ¿no? Y quitarnos estos estereotipos, esta cuestión también de impedir el acceso a la justicia de esas personas, porque vamos, ahorita hemos conocido pues muchísimos em, juicios, bueno, ya en la Corte Interamericana respecto de violaciones de precisamente de los estados a estos grupos, ¿no? Precisamente discriminándolos aún más por esta cuestión de no permitirles el acceso a la justicia, a veces por razón de distancia, porque además pues no los tenemos cerca, las comunidades indígenas, pues sabemos que son comunidades que están totalmente alejadas, de las que ni siquiera tenemos un acercamiento muchas veces para conocer su entorno, para conocer sus propias normas, que eso es lo más importante, ¿no? Precisamente para poder determinar y poder llegar como a un equilibrio. Creo que todavía nos falta muchísimo, o sea, creo que sí se ha hecho mucho al respecto, o sea, sí hemos procurado que nuestros defensores ya tengan conocimiento de lenguas indígenas vamos, ¿no? Estos defensores públicos que además son gratuitos, pero todavía acercar esta justicia a la gente hasta llegar a sus comunidades, creo que sí es un trabajo del Estado que aún tiene muchísimas cosas que hacer. Sin duda, Xiomara, y yo creo que pones el dedo sobre un tema fundamental. Sí, no basta, incluso no basta con hacer llegar la justicia, como bien mencionas, ¿no? Sino ser capaces de comprender lo que implica esa costumbre en su cultura y entonces ser sensibles y entonces esta perspectiva intercultural que se convierta en una justicia aún más justa, más apropiada para y bueno, pues sí, mucho trabajo por hacer, pero qué bueno que nos haces mención de todo esto para que lo tengamos presente. Muchísimas gracias por la intervención. Adelante, por favor, Héctor García. Sí, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Eh, yo quiero regresarme a la pregunta inicial de qué son los grupos en situación de vulnerabilidad. Y estaba recordando algunas lecturas que la propia Organización de las Naciones Unidas y también la Corte Interamericana, si no mal recuerdo, habían establecido que son aquellos grupos que enfrentan discriminación estructural, marginación o riesgos elevados de exclusión. ¿Por qué? Porque puede ser por diversos factores como la edad, el género,
el origen, la capacidad o incluso el estatus migratorio. Aquí, si no mal recuerdo, son 8 grupos, si no mal recuerdo, que empiezan con la cuestión de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas migrantes y refugiados, obviamente, las personas, los niños y niñas, las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, las personas adultas mayores y los colectivos LGBT. ¿Qué es lo que sucede con toda esta serie de grupos identificados? Se los comento porque incluso hay una publicación de la Corte Interamericana del 2019 que habla sobre la cuestión de capacitación de derechos humanos a personas no abogadas, que se publicó si no mal recuerdo, con el apoyo de San Salvador, y en esta parte identifica a los grupos de una manera como muy didáctica de cómo se tiene que enseñar los derechos humanos. Y cada uno de ellos, cada uno de estos grupos, se identifica la cuestión de estas cuestiones, discriminaciones estructurales que cada uno de ellos padece. ¿Por qué? Precisamente con la finalidad de ir erradicándolas y que de manera conjunta la cuestión de la sociedad en general vaya observando la cuestión de una educación distinta. Me parece que ahí está el gran reto, para que no existan sesgos y sobre todo una formación a las futuras generaciones de no ir encontrando diferencias innecesarias, simple y sencillamente manteniendo una cuestión de igualdad en todas las personas. Por eso creo que es importante tener siempre identificado al menos a estos 8 grupos, y ya lo comentaban los compañeros, hay protocolos en cada uno de ellos. A mí me parece, y se lo digo bajo mi experiencia, tengo 30 años haciendo sentencias, y me parece que eso de los protocolos es muy bueno, pero me parece que ya nos atiborraron de protocolos. Me parece que debería de haber un solo protocolo general y con todas las directrices específicas, según mi experiencia, y ya, llegas a determinado punto y ya te vas al sesgo importante del grupo vulnerado. ¿Por qué? Porque luego en esta parte de la práctica, ¿qué es lo que sucede? ¿A quién vamos a protegerme primero? En términos, yo manejo en la materia electoral. Y en la materia electoral tenemos grandes problemas en la cuestión de estos grupos discriminados, en las acciones afirmativas. Es cierto, la cuestión de las mujeres en lo general en el sistema mexicano se ha alcanzado la igualdad aparentemente formal, aparentemente material, por la cuestión de los grupos, en las cámaras, en los congresos, esto a golpe de sentencias, más allá que después vinieron las reformas. Pero en la cuestión de los grupos, de los colectivos de inclusión de personas LGBT, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, no hay todavía ni indígenas ni siquiera, hay esas políticas públicas en materia político-electoral que de alguna manera los incluyan. Y aquí el gran tema, por eso yo les decía, en mi experiencia, me parece que esta cuestión de protocolos se tendría que uniformarse de 1 a 8, 10 puntos, y después si quieren del 10 al 20 cada quien, para atendiendo a la circunstancia de vulnerabilidad y de la discriminación estructural de cada grupo, porque me parece que en general todos los grupos, desde mi perspectiva y mi experiencia, me ha tocado hacer la primera sentencia de menores en materia electoral, la primera sentencia de indígenas hace más de 20 años en materia electoral, la de las mujeres, la de golpes, las sentencias relevantes desde hace más de 15 años. Entonces, toda esta parte de trabajo, la primera sentencia de discapacidad del 2018, pero le digo, se ha avanzado como por grupo. Entonces me parece que ya tenemos que dar otro paso desde un punto de vista de ir homogeneizando la cuestión de estos lineamientos, y después desde cada uno de marginación o discriminación estructural de cada grupo, pero sí partiendo de una base, porque pareciera que luego, les digo en mi experiencia, pareciera que están peleados los protocolos. Y es muy bueno, obviamente, porque son avances. Por ejemplo, la cuestión del protocolo de juzgar con perspectiva de género en México no fue una cuestión de mutuo propio, surge por la cuestión de los casos prácticamente del campo algodonero, porque le imponen al Estado mexicano la obligación de juzgar. ¿Por qué? Porque no había la cuestión de los sistemas policiales tan deficientes que había, la cuestión de las formas como se vestían las mujeres, y con eso empezaban a juzgarlas de antemano cuando ni siquiera tenían una forma objetiva de cómo llevar a cabo una investigación. Entonces esto surge, le digo, van surgiendo de manera paulatina a partir de la presión de los órganos internacionales, y ya se establecen los protocolos. Y efectivamente cada uno va de la mano a partir de las propias necesidades específicas. Pero me parece que ya llegamos a un punto donde, si ya tenemos identificados
toda la cuestión de los grupos estructurales, en la cuestión de los grupos en situación de vulnerabilidad, sería muy importante ahora trabajar por un solo protocolo, del 1 al 10 les digo como, por ejemplo, para todos, y del 11 en adelante para cada quien, para ir y dirigir bien claro la cuestión. Ojo, no me pierdo con la cuestión de la interseccionalidad, porque ese es otro tema respecto a la cuestión de que hay ciertos factores, sobre todo en cuestiones de mujeres, que pueden ser extranjeras, que pueden ser en un momento de analfabetas, que pueden ser indígenas, que puede haber otro tema donde confluyan más de 2 o 3 factores. Entonces, eso es importante, pero me parece que ayudaría mucho en la cuestión de la practicidad, además de identificar, ir homogeneizando qué sirve de manera igualitaria para proteger a todos estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y ya después, desde determinado punto, esa es mi opinión, irlos separando para darles una protección eficaz y que haya una cuestión como integral. Me parece que eso creo que sería la parte importante. A lo mejor estoy soñando demasiado despierto, pero me parece que sería muy importante la cuestión de un reto, lograrlo de manera, digamos, inclusiva para todos, donde el mismo protocolo converjan todos los grupos vulnerados, identificados, y de ahí les digo, como unas, hagan de cuenta tipo reglas generales, 1 a 10 para todos, y del 11 cada quien se va para el 11 al 20 para un grupo, el 20 al 30 al otro grupo, pero como que sirva como un parámetro homogeneizador. Creo que ya estamos a estas alturas de ir avanzando en estas circunstancias que nos puedan ayudar. ¿Por qué? Porque hace 20 años no se hablaba de sentencias de indígenas, no se hablaba de sentencias afrodescendientes. Ahora ya lo hablamos, entonces ya tenemos que ir trabajando, porque al final todo se trabaja dentro de una misma sociedad, entonces hay que trabajarlo, y creo que esa sería una gran perspectiva, y no olvidar que la cuestión de estas identificaciones de déficits estructurales y marginación o riesgos elevados de exclusión prácticamente sucede en todas partes. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias, Héctor, por tus reflexiones, donde tú nos regresas hacia lo que es el concepto de los grupos en condición de vulnerabilidad y además nos pones ejemplos de estos grupos, pero me parece que aquí el punto de debate fino es los protocolos, que existen una cantidad importante de protocolos, ¿se mantienen así o se integran en uno único que aborde cierto número de puntos, digamos, como un tronco común y a partir de ese momento la diversificación dependiendo del tema en cuestión? O no, o seguir trabajando con los protocolos por separado. Yo entiendo que el planteamiento tuyo es pensemos en una posibilidad de poder tocar una serie de puntos comunes y a partir de donde toque la diversificación, entonces entrar con la profundización correspondiente. Muchísimas gracias por la reflexión y por la puesta en la mesa del debate. Escuchemos ahora a John Jairo. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo soy, creo que los que no está en la visión del derecho, pues necesariamente yo soy doctor en ciencias ambientales y pues mi pregunta y mi inquietud está centrada más en la visión del riesgo real, pues el riesgo que hay en los territorios y un riesgo que hay en este momento que es el del extractivismo y ese extractivismo que pasa por encima de infantes, de indígenas, de afro, de LGTBI, de mujeres y que de alguna manera lo que está posicionando es el capital sobre la vida humana. Y pues eso lo vemos acá en muchos territorios, están en Magdalena Medio, en el Cauca, en la Amazonía, en la zona cafetera, en el Pacífico. Y si nos vamos por América Latina, pasa en México, en otros lugares de Centroamérica, en Argentina ahorita con lo que está pasando en la Patagonia, en Chile, en Perú, bueno, tenemos casos por todos lados y la vulnerabilidad es muy alta. Y la vulnerabilidad siento que es mayor y que está muy concentrada en quienes tienen menos capacidad económica, que además son los que tienen toda la posibilidad de que desde las transnacionales, que son las que están
hoy manejando los gobiernos de esta zona se tomen las decisiones y pasen por encima de las poblaciones. Entonces, pues yo no tengo formación en derecho, pero ahí veo una vulnerabilidad impresionante. Hoy para América Latina, en África, en Asia, en Europa también, porque miren lo que están proponiendo ya para Groenlandia, y creo que ahí tenemos algo que nos toca a todos. Bueno, mil gracias. Muchas gracias, John Jairo. Y pues, por si no fuera suficiente el estrés que ya tenemos, ¿verdad? Nos pone otro sobre la mesa. ¿Qué pasa con esto que nos toca a todos y nos impacta y nos trasciende y nos atraviesa? El extractivismo, estamos acabando con el planeta, con los derechos, con lo que está bajo la tierra y sin duda sí es algo que nos debe de ocupar y preocupar y ponernos a actuar al respecto. Muchas gracias, John Jairo, por traerlo a la mesa de discusión. Vamos a escuchar ahora a Lourdes, por favor, adelante. Hola, antes que nada una disculpa por no poner la cámara. Me encuentro en el hospital con mi hija que está internada por deshidratación, entonces pues creo que incluso por respeto a ella no ponemos la cámara. Miren, yo tampoco tengo una formación en derecho, yo vengo del ámbito de la bioética y de la filosofía. Y desde ese ámbito y escuchando sobre todo a la doctora Araceli Romo, que dice, bueno, pero ¿cómo lo vamos a aplicar a grupos? Y me venía en mente lo que decía Florencia Luna. Florencia Luna es una filósofa argentina contemporánea y que ella maneja un sentido diferente de la vulnerabilidad. Y dice que ella cree, y me parece muy válido, que existen diferentes capas de vulnerabilidad. No utilizar el nombre de, en lugar de grupos de poblaciones vulnerables, cambiar a capas de vulnerabilidad. Porque ella se cuestiona este planteo tradicional y nos dice, es que, pues, hay que analizar, dice, porque estos análisis tradicionales que identifican grupos de poblaciones como vulnerables y que nos están hablando de los pueblos originarios, de las personas ancianas, de las mujeres, pues quizá no es tanto lo correcto. Y entonces aquí yo me planteo pues estas cosas, o sea, este tipo de enfoque de grupos pues no es tan claro como se pretende o como queremos verlo, porque pues vale la pena, pongamos cualquier ejemplo, formular algunas preguntas. Por ejemplo, ¿son vulnerables todas las personas aludidas como poblaciones vulnerables? Si, por ejemplo, aceptamos, pongamos cuál ejemplo, el de las personas mayores, el de los adultos mayores. Por ejemplo, ellos son un grupo vulnerable, pero ¿acaso significa esto que todas las personas adultas mayores o que todas las personas ancianas son vulnerables? ¿Ocurre lo mismo con todas las personas mayores con enfermedades graves o tienen ellas un mayor grado de vulnerabilidad? ¿O con todas las personas de edad avanzada sin recursos? ¿Y qué sucede si la persona mayor no está grave o tiene recursos? ¿Deja por esto de ser vulnerable? Creo que tenemos que plantearnos eso. ¿Cómo inciden estas variables? O sea, capturar el concepto de población vulnerable con estas diferencias. Y entonces viene otra pregunta que me hacía mucho ruido. ¿Es la vulnerabilidad una categoría, como decía Carol Levin, o podemos tener críticas a este respecto? Es un concepto de todo o nada que se aplica a todos los miembros de un grupo identificado. Ya sé, resulta evidente que todas las personas mayores pues son mayores y que todos los pacientes con enfermedades graves están graves, pero no es igualmente evidente que todas las personas mayores sean vulnerables o que todos los pacientes graves sean vulnerables. No sé si me explico. Aunque es cierto
que tanto unos como otros pueden serlo. La vulnerabilidad, entonces aquí nos preguntamos, ¿es causada por la edad madura o por la enfermedad? ¿O hay algún mecanismo, pues, cómo lo podríamos llamar, subyacente, que explique su relación con los individuos? Entonces, pues, además del análisis tradicional, de una visión, pues, que queremos ser demasiado rígidos, no, los grupos son así, los grupos son así, implica rotular a un grupo como vulnerable y ponerle una etiqueta cuando a lo mejor no todas las personas que pertenecen a ese grupo lo son. Y una de las consecuencias es que resulta muy difícil ya quitar el rótulo dado. Y esto pues como que lleva a manejarse con estereotipos y pues digamos con categorías establecidas que permanecen fijas. Y pues tampoco pues esto es positivo porque pueden darse cambios o situaciones que acentúen la vulnerabilidad. Ahora, desde el punto de vista filosófico, otro tipo de análisis, compañeros, sería el existencial. Porque desde el punto de vista existencial, desde este enfoque, pues se plantea que todos somos vulnerables, absolutamente todos, porque todos somos seres frágiles y finitos. Y esto es una condición humana, o sea, la vulnerabilidad es una condición humana, como diría Florencia Luna, es una condición humana general según, pues, no solo Florencia Luna, sino varias corrientes filosóficas continentales en las que te dice, no hay una sólida y única vulnerabilidad. Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestro discurso. Gracias. Mi querida Lourdes, se nota inmediatamente que vienes del ámbito de la filosofía. Definitivamente, yo creo que aquí una gran aportación, por lo menos yo de verdad voy a buscar la referencia de Florencia Luna, porque me parece fundamental el abrir la posibilidad de comprender la vulnerabilidad desde otra perspectiva, desde otro ángulo y no con lo que ya hemos venido haciendo hasta ahora, que no es que esté mal, simplemente, y justo me parece que es la invitación de este maravilloso grupo de postdoctorado, a cuestionarnos, a debatir, a analizar si hay otras opciones, otras posibilidades, si en el camino que vamos está bien o si hay otros caminos por recorrer y por abordar. Muchísimas gracias por la aportación y por la reflexión sumamente interesante. Si me lo permiten, en el grupo comparto algún enlace de un artículo de Florencia Luna acerca de la vulnerabilidad para que vean este otro tipo de planteamientos, se los comparto. A mí me parece sensacional. ¿Qué opinan las demás y los demás? De acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias, Lourdes. Correcto. Pues ahora vamos a escuchar, por favor, a Cira Mariana. Adelante. Buenas tardes, noches a todas y a todos. De verdad que es un gusto estar aquí y estar escuchando tanta diversidad de ideas, pero pues de repente me confunde, pero de repente me aclara muchas situaciones, ¿no? Em, por ejemplo, en la clase pasada yo aprendí y me quedó muy claro que no podemos decir grupos vulnerables ni vulnerables, sino que el doctor nos dijo que era situación de vulnerabilidad, porque esta característica no está inherente a la persona, sino es situacional, es decir, de acuerdo al contexto. Eso me quedó clarísimo del doctor Torres, de que la situación de vulnerabilidad depende del contexto. Inclusive yo hice una pregunta, no sé si en esa clase o en otra, respecto a una persona adulta mayor que interviene en un proceso penal civil y que el juez me dice, es que tú no acreditaste que estaba en situación de vulnerabilidad. Sí está en las categorías específicas de la Constitución política, sí probablemente esté en las normas de Brasilia como una persona en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables como se le ha venido mal llamando, creo yo, de acuerdo a lo que aprendimos en la clase pasada y con otros también ponentes que manejan los grupos en situación de vulnerabilidad,
dicen que lo correcto es eso, porque se tiene que atender al contexto. Pero independientemente de ello, yo considero que los juzgadores en ese sentido sí deben tomar en cuenta la categoría para aplicar una situación reforzada en la resolución del caso, tal y como también lo hemos venido aprendiendo en este postdoctorado, que ha sido muy enriquecedor. Entonces, sí, me ha aclarado bastantes cosas este doctorado, y una de las cosas es eso, ¿no? Que tenemos que ver la situación de cada persona y que en materia de situación de vulnerabilidad, al igual que el compañero que participó y que dice que hay muchos protocolos, yo también he pensado, ¿no? Digo, pero ¿por qué en la Constitución tenemos que hacer un artículo por cada, manejando la igualdad por cada grupo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la capacidad suficiente, y no todos, ¿no? Incluyendo nosotros, las autoridades, el Estado, y el artículo primero es muy claro, dice igualdad y no discriminación. Entiende que es para todos y para todos, y entendiendo la igualdad con este concepto moderno de un trato diferenciado de acuerdo a la situación de cada persona. Se tiene que aplicar la igualdad para el efecto que todos tengamos, he dicho en palabras comunes, el piso parejo, ¿no? Entonces, ¿para qué tendríamos un artículo cuarto que dice que el hombre y la mujer, somos, el varón y la mujer somos iguales? Que en los indígenas también se debe aplicar la igualdad. Si ya tenemos un artículo primero, ¿no? Yo decía al principio, ¿para qué los demás? Igual con la idea de los protocolos. Un solo protocolo, ¿y para qué queremos tantos? Si el concepto de igualdad lo aplicamos y listo, ¿no? En este sentido de un trato diferenciado de acuerdo a la situación de cada persona cuando está en esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pero sin embargo, después entendí que si no se trabaja así, jamás vamos a visibilizar las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido y se vienen cometiendo. Y como dijo el doctor también en la clase pasada, dice, es que vamos caminando con los derechos humanos, vamos avanzando, no hemos logrado el pleno respeto. De verdad que el Estado y todos nos hemos equivocado al estar ejecutando el respeto a los derechos humanos, ¿no? Yo siempre tomo como ejemplo mi experiencia de vida. Yo cuando estudiaba, por ejemplo, la primaria, a las personas indígenas, había un Instituto Nacional Indigenista en ese tiempo, y las políticas públicas eran diferentes a las que hay ahora, donde se proclama por la preservación de las lenguas, de la cultura indígena, antes era al contrario, decías, no hables tu lengua porque se van a burlar de ti, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas con discapacidad, lo mismo ha sucedido con las mujeres, ¿no? Había escuelas separadas, todo. Entonces, el Estado se ha equivocado, y también nosotros nos equivocamos en nuestro diario vivir, en entender este respeto de los derechos humanos. Recientemente aquí en Oaxaca hay una polémica que no conozco a fondo, de un pueblo, una comunidad indígena, Tlahuiltoltepec se llama, en donde hubo una asamblea y tomaron una decisión. Los que se vieron agraviados en sus derechos fueron a la Defensoría de los Derechos Humanos, y la Defensoría de los Derechos Humanos emite una medida cautelar solicitando la intervención de la Fiscalía y las autoridades estatales para intervenir en ese asunto. Entonces, muchos opinan de que eso es como una intromisión a los sistemas normativos internos. Es una violación a derechos humanos, a lo que la asamblea de la comunidad ya decidió. Y entonces, posteriormente, la Defensoría corrigió esa medida cautelar, ya no la emitió como medida cautelar para empezar, sino como una colaboración para que, si había violación a derechos humanos, intervinieran y todo eso. Entonces, el Estado y todos nos seguimos equivocando, y no podemos entender a veces hasta dónde podemos decir
vamos a intervenir, por ejemplo, en caso de comunidades indígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema que manejó la compañera que intervino también, yo creo que ahí en materia de niñas, niños, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí sí hay que respetar la dignidad, no permitir el matrimonio forzado ni de niñas, ahí sí no hay vuelta de hoja, pero igual, a veces también me he percatado que juzgamos mucho a las comunidades indígenas. Ahora sí que vemos la paja en el ojo ajeno, pero en nuestro sistema ordinario, en nuestro sistema de justicia ordinario, ¿cuántas violaciones de derechos humanos se hacen y en contra de niñas y niños? No solo hay matrimonios forzados, hay trata de personas y lo hacemos en el sistema ordinario. Entonces, yo considero que hay que corregir desde el principio, de raíz, a partir de una educación, capacitación, sensibilización. Es un trabajo que, creo que Vidal Campos decía, derechos imposibles, los derechos humanos, ¿no? Para lograr el pleno respeto a derechos humanos, una igualdad, yo lo veo como una utopía, ¿no? Y pues sí, somos muy dados, les digo, a, a decir que eso es inadmisible, ¿no? El matrimonio en niñas. Pero sin embargo, aquí en nuestro sistema urbano, de verdad que hay casos muy terribles de violaciones a derechos de las niñas, niños y a veces en los propios hogares. Entonces, sí es un tema bastante difícil de lograr el pleno respeto a los derechos humanos pero pues lo que yo he logrado en este curso, la verdad, y eso que llevamos un poco tiempo, ha sido extraordinario porque me ha ayudado a aclarar muchas ideas y conceptos, porque yo también decía antes grupos vulnerables, ¿no? De hoy en adelante yo voy a decir grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y también creo que debemos estar conscientes en esta evolución de la teoría y práctica de los derechos humanos. Esto lo aprendí también en otra conferencia reciente del principio intergeneracional, que para mi opinión no nada más en materia ambiental, sino en todos los ámbitos, tenemos que pensar en las generaciones que vamos a dejar a nuestros hijos. En mi caso, a mis nietos, próximamente va a tener una nieta. Entonces, ¿qué mundo les vamos a dejar, no? Debemos dejarles un mundo del ambiente más sano, de no violencia. Entonces, de verdad creo que vamos avanzando paso a pasito. Y esto de que haya muchos protocolos y muchos artículos en la Constitución que hablen de igualdad, es porque no hemos logrado este respeto, pues, ¿no? Bueno, son ideas que a mí se me vienen al estar en este curso y pues hasta ahí estaría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ira Mariana. Felicidades por la próxima nieta que vas a tener. ¿Nieta o nieto? Nieta. Nieta, muchas felicidades. Y Lourdes, también le deseamos lo mejor a tu hija que está en el hospital, que pronto se recupere y que ya puedan irse a casita. Es Muchas nuestro mejor gracias. deseo. Y bueno, regresándome a la intervención de Cira, pues mira que has tocado tanto lo que vimos la sesión anterior con el doctor Mario, como lo que han compartido algunas de nuestras y nuestros compañeros, y también con estos ejemplos concretos que nos has compartido. Y me parece muy interesante este planteamiento final que haces de voltear la mirada y mirarnos a nosotros mismos y no solamente estar como enjuiciando lo que ocurre con las comunidades indígenas, sino también con nosotros, con cómo estamos ejerciendo la justicia, el derecho, cómo estamos mirando lo que ocurre, no tendría que ser distinto. Y yo coincido contigo, este aprendizaje de que los grupos no son grupos vulnerables, sino grupos en situación de vulnerabilidad, también es algo que aprendí yo la semana pasada. Así es que muchísimas gracias y coincido. Las pocas sesiones que llevamos han sido sumamente enriquecedoras y qué maravilla que tenemos esta posibilidad de aprender, de compartir y de reflexionar y de cuestionar. Muchas gracias. Y escuchemos ahora, por favor, a Gregoria Hortensia. Adelante. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Pues la verdad
La semana pasada que se habló sobre los grupos en situación de vulnerabilidad, como muy acertadamente la doctora Cira lo hizo ver, no tocamos un tema que a mí me parece importante y me trae muchas dudas: la gestación subrogada. Se dice que la gestión subrogada, pues un acuerdo mediante el cual pues una mujer gestante lleva un embarazo con el compromiso de entregar al recién nacido a otra persona o pareja, quienes pues van a ser los padres intencionales. Pero, y se da los casos reales, de pronto la mujer gestante se encariña con el bebé y ya no lo quiere entregar. ¿A quién vamos a proteger? ¿A la mujer gestante o a los padres intencionales? En México, la gestión surrogada no está regulada de manera uniforme. Algunos estados permiten pues ciertas condiciones, como Tabasco, Sinaloa, mientras que en otros no existe regulación clara, ¿no? O está restringida, lo que genera entonces problemas jurídicos, pues importantes, especialmente en materia de filiación, derechos del menor y posibles situaciones de vulnerabilidad. Y la otra pregunta que me surge entonces con motivo de esto: ¿debemos prohibirlo o debemos permitirlo? Entonces son dos preguntas al respecto. ¿A quién vamos a proteger? ¿Quién será la persona que se proteja, la madre gestante o los padres? La verdad, es algo que me llamó muchísimo la atención y no puedo, no puedo resolverla yo misma. Entonces, ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregoria Hortensia. Y fíjate que ya aquí en el grupo, Lourdes Velázquez comenta, justo cuando dijiste ese tema, dije bioética, me suena. Y Lourdes dice, ya les compartí los artículos en el chat, esa es mi línea de investigación, la de gestación subrogada. Ahí estaría buenísimo hacer un equipo de trabajo. Querétaro y Coahuila la prohíben. Mira, nada más que interesante. Fíjense nada más cuántos temas en este grupo maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias, Gregoria, por el tema tan importante que has puesto también sobre la mesa, y Lourdes por los comentarios. Juan Carlos Nazario dice, debemos de proteger al menor, porque fíjate, tú decías, ¿a quién protegemos? ¿A la mujer gestante o a los padres intencionales? Y yo también me quedé pensando, bueno, ¿y el bebé? ¿No? O sea, ¿y quién lo va a proteger? Pero mira qué interesante, ya Juan Carlos piensa como yo. Ok, bueno, pues vamos a escuchar ahora, muchas gracias por la intervención. Vamos a escuchar ahora a Cristóbal Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Nada más ahí comentarle de que efectivamente, ¿no? La situación de vulnerabilidad no solo puede implicar a personas, sino también a grupos o colectivos, como bien lo mencionaban los compañeros, hasta incluso comunidades enteras, ¿no? Municipios de los que están en extrema marginación y que eso los pone en una situación de riesgo. O incluso podríamos hablar de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, las comunidades apartadas que no tienen los servicios básicos y que les complica mucho más todavía enfrentar esa situación de desventaja. En México, para los compañeros de otros países, existe una ley general de desarrollo social en el que se define precisamente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y para ello, pues precisamente esta ley tiene por objeto regular esta serie de situaciones que expone a las personas o grupos de personas y que desde luego este marco normativo, ¿no? nos da una serie de principios en el que el Estado debe procurar regir sus políticas públicas, ¿no?
Pero para la implementación de esas políticas públicas y sea efectivamente o se concrete hacia una realidad, pues yo creo que es muy importante que debe ir aparejada con la lucha contra la corrupción. Una política que quiera implementarse, pero si no se combate la corrupción, pues simplemente no tiene efectividad. Es cuanto. Muchísimas gracias. Y otro tema súper importante, el tema de la corrupción. Sin duda, eso puede echar abajo todo el buen trabajo que se haga en muchísimos temas, pero en particular en cuestión de derechos humanos, sin duda. Muchísimas gracias, Cristóbal, por la reflexión, que además nos haces ver que el tema de la situación de vulnerabilidad puede afectar no solo a una persona, sino a un grupo o hasta una comunidad completa. Muchas gracias. Hace rato me faltó leer el comentario en el chat de... Híjole, ya lo volví a perder. Espérenme, ahorita se los leo, ¿eh? Bueno, oigan, hace rato también... Ay, Luis Fernando, qué bueno que ya volviste a levantar la mano porque ya estaba yo muy preocupada de que la habías bajado y no te había dado yo la palabra. Así es que vamos a escuchar la intervención de Luis Fernando. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. No, pues todo en general, después de escucharlos y bien dijo el doctor en ciencias ambientales, pues, y acogiéndome al comentario de nos, que nos la de las de 30 años de hacer sentencias y luego conciencia de que hay más de las leyes de normativa y una constitución que lo primero sería suficiente para abarcar todo, pues caemos en lo que acaban de la corrupción. Siento yo que el de minimizar a un grupo ya se está vulnerando su derecho. Yo creo que somos iguales y entonces ahí sí me acogería a que hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses que la ignorancia, que yo creo que es la mayor en nuestro país, por decir otra cosa, de todo lo de, o sea, eso de poner a México como grupos de vulnerabilidad, pues eso ya es decir que existen mexicanos de segunda. Y también, siguiendo el acotamiento y la estructura, pues aquí con los multimillonarios también serían un grupo vulnerable, porque se les ataca sistemáticamente el gobierno. Entonces, creo que va a escuchar otra más, pero yo creo que más allá del poder político, pues tiene un fundamento. Y yo creo que humanos tan vehemente ya son obsoletos. Son dinámicos y se tienen que ir a los crecimientos, necesidades de todos los mexicanos. Y sabemos la constitución protegeros que llegan a nuestra zona. Entonces, ni siquiera los inmigrantes tendrían que sufrir vulnerabilidad, porque están protegidos por nuestras leyes. Entonces, ¿cuál es el de que exista uno que tarda 20 años en llegar? O hay un señor que es vecino de nosotros que agarra un portaaviones, va y resuelve los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Saludos. Muchas gracias, Luis Fernando, que llegues con bien a tu destino y tuviste toda nuestra atención porque se te cortaban algunas palabras, entonces ahí nuestra gran capacidad intelectual nos hizo comprender el mensaje. Pero muchísimas gracias, Luis Fernando, por la intervención. Bueno, ya encontré lo que no había leído yo hace ratito. A las 7:46 nos escribió Liz Camacho.
se requiere que desde nuestra trinchera implementemos distintas maneras de información con perspectiva de derechos humanos y la búsqueda de la justicia. Pero fíjate, Liz, que no recuerdo en qué punto hiciste ese comentario. No sé si quisieras tomar la voz y comentarnos un poquito más o con eso ya te sientes feliz de la intervención. Liz a la una. No, bueno, se me hace que ahorita ya se le complicó la participación. Bueno, pues hemos tenido una gran participación de parte de varias personas que integran este grupo. No sé si alguien más quisiera retomar alguno de los comentarios, abordar un poquito más sobre lo que hemos planteado, las preguntas que nos hizo llegar el doctor previo a la sesión. Eh, ¿Algún punto que quieran poner también sobre la reflexión de lo que ya hemos conversado? No sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Y sí, Verónica, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Cuando escuchaba la intervención de la doctora Cira, yo justamente estaba pensando en ello, ¿no? El porqué de la reflexión, por qué tantos protocolos o instrumentos o normativa para detallar la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y lo voy a decir un poco en la experiencia, que sí entiendo que se dice, ¿no? ¿Por qué tantos protocolos nos genera estudiar muchísimo? Yo tuve la oportunidad de ser consejera de la Judicatura y la comisión que llevaba de mi estado, del Poder Judicial del Estado de Tabasco, y la comisión que llevaba justamente era carrera judicial. Entonces, pues si alguien conoce cómo era el resultado de los sustentantes en cuanto al tema de derechos humanos, porque venían esas preguntas, diversos protocolos, sé lo difícil que es para todas las personas, ¿no? El estudiar tantos protocolos, pero sí es necesario, porque como dijo la doctora Cira, es la parte de visibilizar. Y lo recuerdo muy bien, en la reforma del 2019, el artículo segundo, que es cuando ya se reconoce a las personas afromexicanas, antes de esto, la verdad es que estaban invisibilizados. Entonces se requirió que estuvieran ahí. Sabemos que todos somos iguales ante la ley, artículo primero de la Constitución, derechos humanos, pero o sea, debe de ser, porque si no, la verdad es que no prestamos la atención. Entonces necesitamos, es un poco el tema de las acciones afirmativas. Yo recuerdo que en una ocasión un compañero de la universidad decía, es que ¿por qué las acciones afirmativas? ¿No? Es una discriminación. Le digo, bueno, llámale discriminación positiva si quiere, pero es que hay que hacerlo, porque si no, justamente no visibiliza estas situaciones. Pero las acciones afirmativas, igual, cuando ya estemos en un plano de igualdad entre la mujer y el varón, estemos en un plano de igualdad, de condiciones de igualdad, pues dejarán de existir esas acciones afirmativas. De eso se trata. Entonces, creo muy puntual el comentario de la doctora Cires, justamente eso, visibilizar, y por ello vamos a estar viendo que hay, pues, incluso eh, las relatorías especiales de derechos humanos, relatorías por cada grupo en situación de vulnerabilidad. No hay una general, hay así en específico, relatoría especial de los derechos humanos, del relatoría, o sea, por lo mismo, ¿no? Es nada más una reflexión. Y en el tema también de que compartían, digo, reflexiones nada más, y recuerdo que me tocó en una ocasión ser lectora de un artículo de un alumno, un artículo científico, donde él estaba proponiendo, ¿no? La maternidad. Aquí en Tabasco sí fue la primera legislación incluso que contempla la gestación subrogada o maternidad subrogada. Aquí sí se permite con ciertas lineamientos, vamos a decirlo así, que se ha ido un poquito modificando porque ocurrió un gran problema, fue una gran problemática aquí en el estado. Cuando yo leo su artículo científico, le denomina maternidad subrogada como un derecho humano o gestación subrogada como un derecho humano. A mí me llamó mucho la atención. A mí me choca un poquito, y bueno, cuando sea el momento de escuchar a la doctora que trae ese tema, para mí va a ser un aprendizaje.
me choca un poco, en cuanto a que la maternidad subrogada al final del día hay un acto de comercio, lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Porque sí se paga por algo, al final del día, bueno, hay veces se arrepienten, lo que sea, pero sí hay, entonces yo digo, ay, a ver, me cuesta trabajo verlo como el derecho humano, un derecho humano, el derecho humano es algo que se le exigible al Estado, ¿no? Una de las características muy particulares de los derechos humanos, es que se exige, es exigible al Estado, o sea, ¿y cómo va a ser o sea, a mí me cuesta, a mí en lo personal. Entonces, aquí sí me gustaría, cuando ya toque ese momento, voy a aprender mucho en este tema, porque yo ahí le dije al alumno, bueno, ok, sí, está bien, es tu criterio y lo respeto, ¿verdad? Ojo, porque al final del día, un poco como el matrimonio forzado, hay ahí una cuestión de que te doy algo por esto, te doy el aguardiente, te doy la vaquita, te doy la gallina, por la persona, por esa niña, ¿no? Por esa mujer. Entonces aquí igual hay un acto de comercio. A mí eso me llama mucho la atención. Y lo digo porque yo estuve en un estado donde sí se lleva. Por eso lo comento. Entonces yo dije, está bien que exista, pero como un acto de amor. Así lo vi yo, ¿no? Vamos a un acto de amor. Es decir, a lo mejor mi hermana, y yo la puedo ayudar porque es mi hermana, o soy su mamá. Y entonces, y no puede, bueno, yo la ayudo como un acto de amor, pero un acto de comercio, pues a mí sí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, es lo que quiero compartir aquí en nuestro estado, primera legislación en reconocer esto, mucha problemática. Entonces, estoy interesada en esa investigación de la doctora, ahorita se me olvidó el nombre, que está haciendo el tema, ¿no? De maternidad subrogada o gestación subrogada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, es la doctora Lourdes Velázquez que ya nos puso en el chat. Cuando gusten podemos hablar de gestación subrogada. Así es que, doctor Arellano, seguramente ya tomaste nota y ya nos lo vas a poner por ahí en el tintero. Muchas gracias. Y sí, y vamos a escuchar a Wilman, ¿se pronuncia así o Vilman Tumbo? ¿Cómo se pronuncia? Hola, muy buenas Chispas. noches. Ándale, ándale, a ver, háblanos, por favor. Es Whitman Tumbo. Bueno, de acuerdo a lo que se ha venido escuchando durante, como dicen, las tertulias y el compartir de la palabra, decimos nosotros acá en el departamento del Cauca, Colombia, los indígenas, NASA. Me parece muy importante escuchar todo lo que han ido preguntando, pero sobre todo los planteamientos que se han ido dando a lo largo de este tiempo que vamos caminando. Es muy importante tener presente las distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, vulnerabilidad, discriminación. Bueno, hay varias categorías que de cierta manera los pueblos indígenas estamos en eso, ¿no? En considerados uno, por ejemplo, por discriminación, ¿sí? Acá en Colombia también se está llamando el racismo estructural, ¿sí? El racismo estructural que tiene que ver mucho frente el desarrollo de las políticas públicas. Nosotros también lo llamamos políticas de Estado y cuando no se avanza en términos de asumir que en la Constitución colombiana pues no se reflejen y no se avancen en el desarrollo y la materialización de los derechos fundamentales y esenciales que tenemos los pueblos indígenas, pues es un racismo estructural, pero sobre todo también lo hemos planteado de un genocidio cultural, ¿sí? Nosotros hemos determinado de que hay varias situaciones y por supuesto también en el contexto nacional, en términos de discriminación, estaríamos también planteando y nosotros como pueblos originarios hablamos, por ejemplo, de las capacidades diversas. ¿Qué quiere decir cuando hablan de niños, de jóvenes, de condiciones especiales? ¿Sí? Y eso, de cierta manera, es un racismo, es una discriminación
y por supuesto ellos tienen que tener la atención necesaria para que como todos los humanos en términos de derechos, pues podamos avanzar. Y otra situación que también uno puede hablar de categorías de vulnerabilidad y también de muchas situaciones es frente al tema del conflicto armado, ¿sí? Es una situación muy compleja en Colombia frente hacia los territorios nuestros. Entonces, complicado a veces hablar de distintos protocolos, aunque acá en Colombia no hablamos de muchos protocolos. Sin embargo, el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo lo que hace es alertas tempranas y por supuesto con base a ello pues comenzamos a hacer las distintas denuncias, pero sobre todo los pueblos originarios hoy estamos planteando los sistemas propios de conocimiento. Los sistemas propios de conocimiento, por ejemplo, la educación propia, la salud propia, que tiene que ver precisamente con la salvaguarda de la vida, pero también la defensa del territorio y en lo que concierne para avanzar en el fortalecimiento de nuestra integridad e identidad cultural. Entonces, lo que yo he ido aprendiendo, pero también escuchando en estas secciones, pues ha sido fundamental porque hay diferentes experiencias en la cual permite que nosotros fortalezcamos ese conocimiento que llevamos a cabo nosotros como pueblos indígenas acá en Colombia. Y hoy precisamente estoy en Bogotá en una sesión de la Mesa Permanente de Concertación con el gobierno colombiano para hablar de las distintas protocolizaciones que tienen que ver con instrumentos normativos para la garantía de los derechos a nosotros como pueblos indígenas. Entonces, quería compartir eso, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Wilman, por lo que nos compartes. Sin duda, muy enriquecedor saber cómo lo están manejando allá, cómo lo están viviendo, esta parte del racismo estructural versus el desarrollo de políticas públicas o de Estado, el tema del genocidio cultural, cómo trabajan a partir de alertas tempranas, cómo están construyendo sistemas propios de conocimiento en aras de salvaguardar la vida, pero también la defensa del territorio. Muchísimas gracias, Wilman. Muy enriquecedora tu participación. Vamos a escuchar ahora a Wilson Pavón. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Aquí ya es oscuro desde las 6 pasaditas. Ya estamos más cerca del Ecuador, ¿no? Yo pues siempre quizás comenzaré mis intervenciones agradeciéndoles a todos ustedes por lo que mencionan. Es decir, creo que esto ha sido un aprendizaje constante. La vida igual, de hecho, debería serlo. Sobre todo por las experiencias que ustedes tienen, los conocimientos que ustedes tienen y que lo han llevado necesariamente a la práctica. Bueno, y creería que lo que acaba de mencionar el compañero Wilman, pues cae justo a lo que yo quería, o sobre lo que yo quería llamar la atención. Y tiene que ver precisamente con la perspectiva que nosotros tenemos de los derechos. Me refiero, si nosotros, una de las principales críticas que se han dado precisamente a todas las convenciones, derechos humanos, derechos internacional humanitario, es precisamente esa perspectiva occidentalizante. ¿No? Es decir, de qué forma también cuando se habla de los derechos humanos se cree en los seres humanos como un todo. Muchas veces quizás esa crítica caerá también alrededor de dónde quedarían esas experiencias culturales y lo que podemos entender también es que con el tiempo se ha tratado de darle forma a ese reconocimiento de diferencias de todos los tipos, ¿no? Y por eso pues salen las varias generaciones también de derechos. Ahora bien, en ese mismo sentido, pues yo escuchándolos a todos y pensando un poco alrededor de estos grupos en condición de vulnerabilidad y sobre todo a partir de lo que mencionaba el compañero indígena, pues puntualmente entender que así como se habla de un racismo estructural, pareciese que nosotros estuviéramos en unas condiciones estructurales de vulnerabilidad. Es decir, habrá grupos que están dentro de esas mismas condiciones, llamémoslas estructurales de vulnerabilidad. Creo que puntualmente podríamos hablar de las mujeres, ¿no? En una sociedad occidental, patriarcal, machista, tradicional. Es decir, que si buscamos cambiarlo, por supuesto, que si necesitamos cambiarlo nos toca, pero que va a ser supremamente complejo y lo decíamos día a día. Ahora, pues, si sumamos, por ejemplo, a las comunidades indígenas, necesariamente, es decir, ¿desde cuándo comenzarían o desde cuándo entrarían puntualmente? Yo soy historiador, ¿no? ¿Desde cuándo entrarían
las comunidades indígenas dentro de condiciones estructurales de vulnerabilidad. Creería que es la misma llegada de los españoles. Comienza a construirse una sociedad que lo que busca es generar comunidades aisladas y comunidades que comienzan a construirse como grupos en principio de salvajes, y después de que comienzan y eso es desde Europa, ¿no? Y que comienzan a integrarse dentro de las lógicas occidentales a partir de una inferioridad, ni hablar de las comunidades negras africanas traídas con la esclavitud. Entonces creo que estas condiciones de vulnerabilidad realmente llevan un buen tiempo, y pensaba, escuchándoles nuevamente a ustedes, en que nosotros, por supuesto que hablamos de todos estos grupos de vulnerabilidad, pero en Europa, que es donde se dan todas estas ideas, de donde surgen todos estos conceptos, pues allá también están esas preocupaciones. Pero para ellos va a ser obviamente mucho más fácil generar condiciones que permitan que muchos de estos grupos no profundicen o no se profundice sus estigmas, sus problemas, porque necesariamente son estados, pues, estados sociales de derecho, estados donde van a buscar favorecer condiciones, a diferencia de las nuestras. Entonces, igualmente, yo creo que nosotros en la América Latina tenemos una particularidad, y es que creemos que nuestros países son supremamente particulares, y resulta que cuando vemos nuestras realidades nos damos cuenta que somos demasiado similares. Me refiero a que Colombia ha firmado todos los acuerdos que salen y todas las convenciones que salen, las firmamos casi que al otro día. Y es una maravilla. Si nosotros miramos la Constitución colombiana, casi que está el acceso a toda la defensa de los derechos, y es un Estado social de derecho, y se dice tal cual en la Constitución. Pero cuando vamos a las realidades no está así. Y de hecho están las leyes, por supuesto que sí. El problema es hacerlas cumplir. Si esto se hiciera cumplir, esto sería una maravilla. Y creo que en el caso de nuestros demás países será seguramente lo mismo. Y pensaba, por ejemplo, particularmente nosotros que llevamos, bueno, que se viven en otros países, por supuesto, pero nosotros que llevamos unos buenos años de conflicto armado, pues tenemos unas condiciones también muy particulares que nos hacen pensar, o que harían pensar entonces, alrededor de estas condiciones de vulnerabilidad: sociedad capitalista, patriarcal, sociedades de consumo, a las que les vamos a incluir pocas posibilidades para nuestros jóvenes. eh, la facilidad de entrar en la guerra, porque eso les permite también acceder a recursos, a reconocimientos, una cantidad de cosas que están detrás de los conflictos armados, y internos, en este caso. Y lo que va a generar esto necesariamente es que tengamos condiciones más amplias de vulnerabilidad, es como que se amplía el abanico de condiciones que generarían estas vulnerabilidades, ¿no? Y pues bueno, creería que yo, más que afirmaciones, tendría, o creo que tengas más dudas, o quisiera como aportar algunas cuestiones alrededor de lo que se ha mencionado, para seguirle dando forma a respuestas seguramente en algún momento. Pensar, por ejemplo, nos escuchaba de ese paso de niño a adulto, pues es decir, nosotros en Colombia celebramos los 15 años, las niñas, los 16 en México. El paso es de niña a mujer. Es decir, ¿en qué momento ya se habló de preadolescente, adolescente, posadolescente? No sé, nosotros tenemos compañeros que son jóvenes, o se creen jóvenes a los 50, 60 años, y está muy bien también el adulto mayor. Es decir, ¿quién especifica eso? Es decir, ¿a partir de qué o de dónde se nos dice que hay unos momentos específicos? Entonces, es como tratar de meter también a todos en el mismo saco. Y creo que eso es una de las grandes dificultades, precisamente, del reconocimiento de las diferencias. Muchísimas gracias. Con esa palabra que me encanta, supremamente interesante, mi querido Wilson, lo que nos has compartido. ¿Tú también eres de Colombia? Sí, señora, soy de Bogotá. Ah, muy bien. Pues le vamos a encargar a Wilson o a Wilman que el que venga primero nos traiga cafecito. Los que estén de acuerdo, que levanten la mano, por favor. Ya ves, Wilson, Yo maravilloso, les Wilman. puedo llevar un café, yo les puedo llevar un café muy bueno, de aquí de la zona cafetera. Anotado, John Jairo, me parece maravilloso. Muy bien. Oye, Wilson, pues la verdad es que es súper interesante lo que nos compartes sobre las condiciones estructurales de vulnerabilidad, y más desde esta perspectiva tuya, con este toque histórico, por supuesto, por tu visión de historiador. Yo creo que muy relevante lo que nos has compartido, y sumado a todo lo que se ha venido compartiendo por el resto de las personas que nos han hecho favor de compartir, que además yo quiero mencionarlas: Olga Lucía, Isi Verónica, Xiomara, Héctor, John Jairo, Lourdes.
Cira Mariana, Gregoria Hortensia, Cristóbal Hernández, Luis Fernando, Wilman y Wilson, muchísimas gracias por compartir y por hacernos estas reflexiones que desde la vez pasada comentábamos que nos siembran más preguntas, pero eso es lo rico, no solo de la posibilidad de estar juntas y juntos con distintas miradas y distintos enfoques, sino también lo que se debe de hacer un postdoctorado, que es cuestionar, que es indagar, que es profundizar y que es compartir. Así es que gracias por todo lo que nos han hecho favor de compartir en esta sesión. Y yo quisiera pedirles que para que pudiéramos cerrar este espacio, en el chat, a quienes tengan la posibilidad de hacerlo, fíjense, el reto es el siguiente, que en una frase de no más de 10 palabras podamos decir qué nos llevamos de la sesión de hoy. En una frase de no más de 10 palabras, ¿qué nos llevamos de la sesión de hoy? Quienes así quieran hacerlo, les invito a que en el chat pongamos esta reflexión y yo iré leyendo conforme me vayan llegando aquí al chat. No es ni siquiera un tuit, 10 palabras o menos, puede ser una sola. Aprendizaje interdisciplinario, dice Easy. Perspectiva más amplia sobre grupos vulnerables, dice Pavel. La vulnerabilidad es una situación humana que debemos afrontar y confrontar permanentemente como sociedades, dice Olga Lucía. La vulnerabilidad exige derechos inquebrantables, dice Nora. La cultura y situación política crean nuevos grupos vulnerables, sindicalista e incluso grupos políticos, Jorge Antonio. Carpe diem, buenas noches, el respeto a las diferencias que nos hacen únicos. Sergio, la igualdad formal es solo un espejismo si las estructuras de exclusión siguen intactas. Luis Fernando, una estructura de muchas aristas. Wilman, saber y conocimiento en contextos de racismo y vulnerabilidad. Muy bien, muchas gracias a quienes ya nos hicieron favor de compartir. No se trata de eliminar una tradición, usos y costumbres, sino de cuestionar aquellas que generan exclusión, dice Lisette. Wilson, grandes preocupaciones con problemas irresueltos, pero con gente preocupada por mejorarlos para nuestros descendientes. Héctor, retos en la protección de grupos en estado de vulnerabilidad. Muy bien. Vamos a ver si nos llega algo más. La vulnerabilidad se encuentra presente en todos lados, sí, lamentablemente. Y quizá por eso se trata de un tema tan relevante el que se ha tocado la sesión anterior y en esta tertulia tan enriquecedora. Dice Juan Carlos, diversas capacidades conllevan vulnerabilidades diferentes debido a diseños estructurales de políticas públicas. Me pasé, no te preocupes. Retos en la protección de grupos en estado de vulnerabilidad, ya lo habíamos leído, la vulnerabilidad en todos lados. Ok, muy bien. El esfuerzo de todos nos nutre, dice Gregoria Hortensia. Yolanda, bueno, el iPhone de Yolanda dice, la protección de grupos vulnerables y su difusión es el gran reto. Bueno, en lo que llega alguna otra reflexión, de verdad, de todo corazón, yo les agradezco. Estas sesiones son para mí súper deliciosas en el mejor sentido de la palabra. Las disfruto muchísimo, aprendo, me encanta escuchar distintas perspectivas. Fíjense nada más todas las aportaciones que hemos escuchado desde distintas disciplinas y eso me parece supremamente enriquecedor. Eh, la protección de grupos vulnerables y su difusión es el gran reto. Visión transdisciplinar desde los territorios. Dice John Jairo, lo de la protección lo dice, espérame porque ya me...
John Jairo, la protección de grupos vulnerables, Yolanda. Me llevo un área de oportunidad de protección de grupos vulnerables, Jazz. El aprendizaje de los derechos humanos tiene como objetivo que construyamos un mundo mejor para las generaciones futuras, dice Cira Mariana. Fundamental que no dejemos de ver esto. Pues nuevamente reitero mi agradecimiento a todas y todos ustedes y al doctor Arellano por permitirme participar en esta tertulia en la parte de organización y de coordinación logística. Les agradezco mucho. Muy buenas noches a todas y a todos y con el gusto de esperar nuestra siguiente sesión el próximo lunes. Que tengan un buen descanso, que se mejoren todos aquellos que tienen alguna situación de enfermedad o malestar, que pronto se recuperen y que estén con bien. Muchísimas gracias. Déjenme leer el último. Eh, Ay, son varios. Espérenme tantito, porque quiero leer los últimos. Lisette Rivero dice, los grupos en situaciones vulnerables no lo son por naturaleza, sino por las condiciones sociales que limitan. Lisette Viridiana, la protección de los grupos vulnerables no solo depende de la voluntad política, sino de la sociedad y de defenderlos. Eh, Comandante Julián, saludos a todos. Luis Fernando, ya se están despidiendo. Buenas noches, felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saludas buenas a todos y noches. a todas, que descansen. Les mando un Buenas abrazo desde la Ciudad noches, de México. muchas gracias. Muchas gracias. Araceli, Felicidades, doctora. muchísimas Muchas gracias. gracias. buena Solamente moderación. para, Muchas felicidades. solamente para despedir la sesión, felicitar a Araceli. Dejaste una vara muy alta, por supuesto. Empezamos con Juan Carlos en el papel de moderador, seguiste tú, pero hay una vara muy alta para la siguiente o el siguiente moderador, porque realmente han sido muy ricas, como lo has mencionado, estas sesiones. Y bueno, lo interesante es que participemos, que tengamos diferentes aportaciones bajo perspectivas diferentes, que es lo que enriquece, y creo que se cumplió el objetivo de manera sobresaliente. Muchísimas gracias por ello. Y comentarles que gran parte de este programa le estamos apostando efectivamente a la educación como el factor fundamental para el entendimiento y comprensión de los derechos humanos, y decirles que vamos a tener una lección magistral basada exclusivamente en el tema de la comprensión de los derechos humanos, pero desde el punto de vista de su interpretación y la argumentación, porque todas estas preguntas que ustedes hacen tienen respuestas, y mientras más preguntas hayan, efectivamente es mucho mejor bajo la lotería cartesiana, pero un poquito el esquema es de que vamos a construir estas soluciones y la herramienta que vamos a utilizar es la interpretación, que es la diferente forma de pensar, y luego la parte argumentativa, que son realmente los sustento, ¿no? El argumento sólido para defender cualquier postura que pueda proteger la dignidad humana y, por supuesto, en general los derechos humanos. Ahora sí, pues solamente, Araceli, nuevamente agradecerte y que pasen muy buenas noches todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias, gracias.